buenos días, queridos niños y niñas del cuarto grado de educación primaria de la institución educativa Teresa de la Cruz. El día de hoy en el programa Aprende en Casa trabajaremos el área de ciencia y tecnología. Como experiencia de aprendizaje, nuestros espacios personales. Semana 19, día 3. Bien, como actividad tenemos Hacemos saludable nuestro espacio personal, parte 2. La semana anterior, reconociste tu espacio personal mediante actividades en las que realizaste cálculos que te ayudaron a ordenar tus cosas. En esta oportunidad, identificarás qué puede haber en los espacios de otras personas que podría afectarte si tu espacio personal se cruza con el de ellos. Además, conocerás los factores que pueden hacer que tu espacio resulte dañino y cómo mantenerlo saludable. Nuestra meta, identificar los factores que pueden contaminar nuestro espacio personal al cruzarse con los espacios de otras personas y causarnos enfermedades. Asimismo, identificarás las medidas que podemos adoptar para hacer nuestro espacio más saludable. Ahora, vamos a empezar. Haz un poco de memoria y piensa en la enfermedad que tuviste en algún momento y sus características. Recuerda que construiste un cuadro para esa enfermedad y otro para la enfermedad de Juanita. Acuérdate de los cuidados que debes tener en cuenta para no enfermarte. Copia en tu cuaderno o en una hoja de reuso el siguiente cuadro y completa los datos que sean necesarios. Consulta con tus familiares si tienes alguna duda. Este será tu cuadro número 1. ¿Qué harías si tuvieras que salir de compras al mercado en plena cuarentena? Muy bien, este cuadro tienes que completar con las respuestas a esas preguntas. ¿Qué harías al salir a la calle? ¿Qué harías mientras caminas en la calle? ¿Qué harías cuando tienes que hacer una fila de espera? ¿Qué harías cuando estás comprando? Muy bien, aquí viene la segunda pregunta. ¿Qué harías al volver a casa después de hacer compras? Al entrar a tu casa, ¿qué harías con tu ropa? ¿Qué harías con las cosas que compraste? ¿Qué harías con tu espacio personal? Muy bien, tú eres muy hábil y este cuadro lo podrás hacer con facilidad. Después de haber completado el cuadro, lee y copia en tu cuaderno o en una hoja de reuso la pregunta de investigación de hoy. ¿Qué relación crees que exista entre el encuentro de tu espacio personal con el espacio de los demás y las enfermedades? Ahora, escribe 2 posibles respuestas para la pregunta de investigación y, al lado de cada una de ellas, una idea que la fundamente. Leer lo que escribiste en el cuadro te puede ayudar a responder la pregunta. Hazlo en tu cuaderno o en una hoja de reuso. No te olvides de ordenar tus ideas antes de escribir. Tus posibles respuestas son muy interesantes. Sin embargo, recuerda que estas respuestas son tu propuesta de solución. Necesitas investigar más para sustentarlas con argumentos basados en evidencias y en fuentes reales de información o experiencias obtenidas en investigaciones referidas a las enfermedades y las causas que las originan. Elabora un sencillo plan para desarrollar esa investigación. Recuerda que lo básico es realizar lo siguiente. 1. Hacer una lista de acciones
que podrías llevar a cabo para responder las preguntas. 2. Ordenar las acciones según el orden de prioridad. ¿Qué harás primero? ¿Qué harás después? Y así sucesivamente. Así, al llevar a cabo las acciones, podrás obtener ideas e información útil para responder la pregunta. 3. Hacer una lista de los materiales o recursos que necesitarás: material de lectura, un video, una conversación, etc. A continuación, para ayudarte a ejecutar el plan y responder las preguntas planteadas, te invitamos a leer el texto. El día que Juanita salió de compras con su mamá, disponible en la sección Recursos de esta plataforma. Al leerlo, te sugerimos que analices lo siguiente. ¿Qué hizo Juanita mientras iba rumbo al mercado para evitar que sus manos llevaran gérmenes hasta la puerta de entrada de su organismo, ojos, nariz, boca? ¿Qué opinas sobre la observación que hizo el policía a la mamá de Juanita? ¿Por qué crees que fue necesario obedecer al orientador del mercado y ubicarse en el círculo? ¿Por qué Juanita creyó que se había agrandado su espacio personal? ¿Qué evidencias de distanciamiento social encontró Juanita? ¿De qué otra manera evitaba el contagio? ¿Por qué crees que los cuidadores del mercado rocían alcohol a las monedas y a las cortinas de plástico? Ahora que ya tienes más ideas sobre las enfermedades y cómo se relacionan con tu espacio personal y el de los demás, analiza el siguiente gráfico y elabora algunas ideas de por qué la niña puede contagiar el COVID-19 y que el niño puede contagiarse con dicha enfermedad. Aquí vemos un cuadro, un gráfico donde nos están indicando, señalando los gérmenes expulsados en la saliva por la tos, el estornudo o al hablar. Ahí vamos a ver las puertas de salida de los gérmenes, que son los ojos, la nariz y la boca. Aquí en el niño podemos observar lo mismo, ¿no? Pero como puertas de entrada de los gérmenes, que también nos está señalando a los ojos, a la nariz y la boca. Ya tienes nuevas ideas sobre las enfermedades. También conoces los factores de nuestro espacio personal que contribuyen a que podamos contraer enfermedades cuando cruzamos el espacio de los demás. Para completar tu investigación, analiza las respuestas que diste inicialmente y los argumentos con que las fundamentaste. A continuación, copia el siguiente cuadro en tu cuaderno o en una hoja de reuso y complétalo con las nuevas ideas que obtuviste a partir de la lectura. Este será tu cuadro número 2. ¿Qué harías si tuvieras que salir de compras al mercado en plena cuarentena? Muy bien, estas preguntas que tenemos en este cuadro son las mismas del cuadro anterior, pero tus ideas van a ser diferentes porque ya tú has hecho la lectura del texto de recursos. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a leer bien atentamente el texto anterior para poder responder estas preguntas. Analiza el siguiente afiche e identifica cómo podría adquirir una enfermedad. Si los vectores animales se extraen por picadura o mordedura la sangre de un enfermo y luego ingresan a tu espacio personal y te pican o muerden, haz un breve
Haz una breve explicación y elabora un dibujo al respecto. Muy bien, aquí tenemos la enfermedad llamada malaria, que es producida por un zancudo, en el que también nos indican que debemos de protegernos de esta enfermedad porque es mortal. Hay que tener mucho cuidado, siempre protegernos, dice, cerrando las ventanas con mallas, utilizando mosquiteros y drenando y secando los charcos que podemos tener cerca a casa. También las fuentes donde reciclamos o donde guardamos agua para beber o regar o lavar nuestros servicios. Muy bien, tenemos que estar alerta con los síntomas, ¿no? Y si hay algún síntoma sobre esta enfermedad, acudir a los centros de salud. Ya estás en condiciones de escribir una mejor respuesta a la pregunta de investigación. ¿Qué relación crees que exista entre el encuentro de tu espacio personal con el espacio de los demás y las enfermedades? Escribe tu respuesta, no olvides añadir 1 o 2 argumentos que la sustenten. A través de esta actividad has podido informarte sobre lo siguiente. 1. Los factores que actúan en nuestro espacio personal y contribuyen a que nos enfermemos. 2. Los responsables de las enfermedades que contraemos, los vectores que pueden llevar los gérmenes hasta nuestro espacio personal y enfermarnos. La manera como nuestras manos pueden llevar los gérmenes hasta las puertas de entrada y enfermarnos. Las puertas por donde salen los gérmenes hacia las personas sanas. La manera como actúan los vectores. Felicitaciones, has realizado la actividad que hemos propuesto. Estamos seguras y seguros de que hoy aprendiste mucho sobre el espacio personal y la transmisión de enfermedades. Este aprendizaje te servirá para mejorar tu espacio personal y hacerlo saludable, a fin de evitar enfermedades, especialmente cuando interactúas con los espacios de los demás. Ahora, con tu familia, organiza cómo presentarás tus nuevos aprendizajes sobre los espacios saludables. Para ello, realiza lo siguiente. Primero, revisa tus anotaciones y los cuadros que elaboraste sobre cómo, al desplazarte de un lugar a otro, puedes contagiarte de una enfermedad. Comenta la importancia de conocer cómo actúan los vectores que transmiten las enfermedades. Luego, ten en cuenta lo siguiente. Selecciona lo que crees que puedes incluir en el díptico que elaborarás más adelante como producto final y anótalo. Luego, anota lo que pondrás en práctica cuando tengas necesidad de salir durante este tiempo de distanciamiento social. Esto es lo más importante. Muy bien, llegamos a la reflexión. ¿Qué has aprendido hoy? Las previsiones de protección personal que se deben tomar en cuenta cuando se visita un espacio público. 2. Las previsiones que deben adoptar los comerciantes en los espacios públicos para evitar enfermarse o que los demás se enfermen. 3. Los cuidados que se deben tener cuando se retorna a la casa desde un espacio público. Los vectores que pueden transmitir enfermedades. La cadena de transmisión de una enfermedad a través de un vector. Escribe o dibuja en tu cuaderno lo que has aprendido con una finalidad. Responde a las siguientes preguntas.
¿Qué riesgos de salud enfrentas cuando tu espacio personal se cruza con el de otras personas? Indica 2 formas de prevenir que los gérmenes del COVID-19 ingresen a tu espacio personal cuando estás en un espacio público, por ejemplo, en un mercado. Muchos insectos o ácaros son vectores de enfermedades. En el afiche que leyó Juanita, selecciona un par de ellos e indica 2 medidas en las cuales podrías evitar que ingresen a tu espacio personal. ¿Qué crees que deberías aprender de Juanita para saber cómo actuar cuando sales de tu casa? ¿Qué crees que deberías aprender en tu familia de la mamá de Juanita? ¿Qué ha sido para ti más fácil aprender en esta actividad? ¿Qué acciones debes realizar para seguir aprendiendo? Muy bien, mis niños, hemos terminado con la sesión del día de hoy. Un tema muy importante que debemos de tener en cuenta, ¿sí? Para podernos aprender a cuidar nuestra salud y nuestro espacio personal y además respetar el de los demás, para así convivir en familia. Muy bien, me despido hasta el día de mañana. Muy buenos días.